venimos desarrollando una serie que, ¿cómo se llama? Irresistible, que está basada en el libro de los Hechos. Y ese irresistible, ¿a qué hace referencia? Al poder del Espíritu Santo y a esa evidencia de un poder que se sale de lo natural, ¿cierto? Que atrae de una manera irresistible. Y estuvimos viendo la primera entrega de la serie, pues ese resumen de la carta donde nos explica qué es lo que vamos a estar viendo. Estuvimos estudiando el autor, todo el contexto de la carta. Y en la segunda entrega con el pastor Marco estuvimos viendo cómo esa iglesia se iba organizando. Pedro da su discurso, el Espíritu Santo empieza a actuar en medio de la iglesia y vemos una iglesia organizada que empieza a coger ritmo, ¿cierto? Y hoy vamos a empezar a estudiar, hacer un repaso desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 de Hechos. ¿Tienen tiempo? Son 7 capítulos. No, mentiras. Es mucho por estudiar, pero lo que vamos a hacer es como cuando uno le muestran un tráiler de una película que dura 3 horas. Nosotros vamos a ver el tráiler, es corto, pero con las partes más impactantes, los personajes más importantes. Y la idea es que usted se vaya hoy con ganas de ver la película completa. ¿Y cómo es ver la película completa? Llegar a la casa, yo quiero estudiar lo que vimos hoy, entonces voy a Hechos, abro mi Biblia y empiezo a estudiar profundamente todos estos eventos que vamos a ver hoy. ¿Amén? ¿Listo? ¿Estamos listos, Juan? Perfecto, comencemos. Entonces, para estos capítulos que vamos a abarcar hoy del 6 al 12, le he puesto como título Una explosión incontenible. Una explosión incontenible. ¿Qué es una explosión incontenible? ¿Alguien se puede imaginar más o menos una explosión que no se pueda contener? De pronto puede ser algo como esto, como una explosión de una bomba nuclear. Tremendo, ¿no? Eso no se puede contener. ¿Quién puede contener algo así? Nadie. Eso es una explosión incontenible. Lamentablemente, pues para hacer daño, ¿cierto? Estaba viéndome un poquito la película de Oppenheimer sobre la bomba nuclear. Es increíble lo que tuvieron que hacer para lograr conseguir tanto poder y tanta expansión de energía. Y es sobre una teoría que se llama fisión y fusión. Y es muy interesante porque lo que trata es, esa teoría básicamente es separar los átomos para que ellos expulsen unos neutrones y a la vez esos neutrones choquen con otros átomos, se dividan, generen más energía, expulsen más neutrones y así hacen una fisión en cadena, se llama eso, para lograr algo así. Y se me venía a la mente lo que vamos a empezar a estudiar hoy, que es esa expansión de la iglesia que comenzó en Jerusalén con un grupo pequeño, ¿cierto? Empezaron 12 y poco a poco se fue generando una cadena que fue llevándolos después a Samaria, ¿cierto? Judea, y vamos a llegar también hacia Antioquía de Siria. Y esa explosión fue aún más potente que esta, que hoy en día podemos estar aquí en Colombia hablando de Jesús y estar compartiendo, ¿cierto? Qué impactante. Si eso es impactante, esa explosión de verdad no ha dejado de ser impactante porque sigue generando esos choques y esas divisiones de energía y sigue imprimiendo cada vez más energía, ¿cierto? Es lo que conocemos como el Evangelio y es la tarea que tenemos nosotros hoy en día. Entonces vamos a ver cómo comenzó todo esto. El primer punto se llama crecimiento y unidad. Y habla de un nuevo liderazgo. Eso lo vamos a ver en Hechos 6 del 1 al 7. Por aquí van a quedar los versículos, los capítulos para que ustedes puedan anotarlo. Y en casa muy juiciosos puedan decir, yo quiero saber qué pasó más a profundidad en ese capítulo. Ahí están Hechos 6 del 1 al 7. Por ahora vamos a estudiar Hechos 6 de 2 al 4 y el versículo 7. Por favor, sigan conmigo. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Los 12 se refiere a los apóstoles. Y dijeron, los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres
que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu. Una pausa ahí. ¿Que estén llenos de qué? Del Espíritu. Voy a contarles algo pequeño para que tengan en su mente en todo momento cuando mencionemos al Espíritu Santo de Dios en el libro de los Hechos. Cuando estaba recién casado con Dani, estábamos estrenando el apartamento donde íbamos a empezar a vivir. Recién casados no teníamos muchas cosas. Apenas había llegado el colchón, me acuerdo. Y para ver televisión, pues todavía no teníamos el televisor, ni siquiera la base de la cama. El colchón estaba tirado en el piso del cuarto. Pero cuando lo recuerdo con mucha alegría y mucha emoción, porque fueron tiempos especiales donde llegábamos a la casa y nos sentábamos en el colchón en el piso y poníamos el computador a ver películas, porque no teníamos todavía el televisor, no teníamos la cama, todavía no había muchos muebles. Y era un tiempo muy especial. No teníamos muchas cosas, pero lo disfrutábamos juntos. Poco a poco pudimos conseguir el televisor. Y para mí era sorprendente pasar de esa pantalla tan pequeña, ya digamos a un televisor de 50 pulgadas y ver la imagen así súper grande. Todavía no teníamos dónde colgarlo, entonces estaba en la base en el piso. Yo me acostaba así en el sofá y veía así televisión, pero quedaba impactado con la imagen tan nítida, se veía tan chévere. Y me gustaba disfrutar ver los partidos de fútbol, por ejemplo, en un televisor así, espectacular. Entonces, qué chévere ver los partidos de fútbol ahí. Entonces, para mí es muy importante cada vez que hay un partido de fútbol del equipo más importante del mundo, que no voy a decir el nombre para no generar sensibilidades. Es un equipo europeo, campeón de la última liga española, campeón de Europa. Entonces yo aparto ese tiempo y le digo a Dani, hoy hay partido del Real Madrid. Y entonces, por favor no me molesten, quiero ver el partido. Y Dani sabe, entonces ella organiza, entonces me deja ver el partido y todo eso. Entonces ya tengo el televisor ahí, ya lo disfruto de esa manera. Pero últimamente, todos esos jugadores que se preparan entre semana para dar un partido espectacular son expulsados de ese televisor por unos odiosos personajes que se llaman Paw Patrol. No sé si ustedes los conocen. Ellos le ganan a Cristiano, a Mbappé, a Messi, a todos los desplazan de los partidos y yo termino viendo mi partido en una pantalla de 9 pulgadas porque estos personajes se apoderan de la pantalla grande. ¿Y por qué los traigo a colación? Y es para que ustedes los tengan presente cada vez que mencionemos al Espíritu Santo. ¿Qué tiene de especial estos de las comiquitas, como dice vos? Estos personajes de las comiquitas en realidad son unos cachorros que tienen unas habilidades especiales y viven en un pueblo y tienen monopolizado el pueblo, porque si se daña algo, ¿a quién llaman? A Paw Patrol. Si hay que rescatar a alguien, ¿a quién llaman? A Paw Patrol. Si se perdió alguien para que lo busquen, a Paw Patrol. Tienen monopolizado el negocio, o sea, ningún otro animal puede montar negocio en necesidad. Ellos son los que mandan ahí, ¿cierto? Y en realidad cada uno tiene una función específica y unas habilidades específicas, no es nada del otro mundo. Pero resulta que yo estaba concentrado en mi partido cuando empiezo a ver un momento la pantalla y resulta que en una película ahora les dieron poderes. Les descubrieron como que una piedra o algo así y ahora tienen poderes especiales los Paw Patrol, entonces ya vuelan, tiran rayos y todo eso. Y yo, wow, aparte de que ya tenían el negocio completo, ahora tienen poderes, ¿pero por qué? Entonces me pone a analizar que en nuestro corazón como los seres humanos siempre nos hemos sentido atraídos por ese tipo de cosas. Por los poderosos, los fuertes, los veloces, los que más pueden, los que más hacen, los que más pueden saltar, el que puede volar, el que puede hacer cosas diferentes, ¿cierto? Y eso nos llama la atención, por eso seguimos viendo películas de superhéroes, por eso seguimos consumiendo todas estas historias, por eso nos sigue llamando la atención. Y me hace recordar en el tiempo de los apóstoles, ellos vieron ese poder vivo y en directo, entregados a ellos, sin encontrar ninguna piedra mágica ni nada de eso. También eran personas que tenían habilidades especiales, algunos sabían pescar, otros sabían hablar, otros sabían de medicina, otros sabían de estudios de la Biblia, cada uno tenía su profesión y Dios les entregó el Espíritu Santo y los volvió superpoderosos, ¿cierto?
Si a nosotros nos atrae esto hoy en día, imagínense en ese tiempo ver a estas personas resucitar muertos, sanar suegras, quitar enfermedades, bueno, liberar demonios y todo eso. Entonces, vamos a empezar a ver esto. Retomemos el versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos ¿de qué? El Espíritu. Acuérdense, ese Espíritu que trae ese poder. Y de sabiduría. A ellos les daremos la responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Saltamos al 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. ¿Siguió qué? Extendiéndose. Esto es importante. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos que estaban en Jerusalén también se convirtieron. Todos esos que estaban en sus sinagogas, todos esos que todavía tenían esas dudas, esa lucha con su tradición y todo, empezaron a convertirse. Muy seguramente muchos de los que no estaban de acuerdo con Jesús o se sintieron incómodos con la presencia de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que al inicio hay un crecimiento. Empieza a crecer la iglesia. Y eso es bueno, ¿cierto? Pero también empieza a haber problemas. Y el contexto que pasaba, porque ellos tenían que escoger a estas personas, porque ya los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos atenderlo a todo. Como ya había más comunidad, había comunidad judía que hablaba en hebreo y había comunidad judía que hablaba en griego. ¿Y qué pasaba? Que los que hablaban en griego se estaban quejando. Imagínense, queja en una iglesia. ¿Cuándo han visto eso? Eso no pasa. Se empezaron a quejar. A nuestras viudas, a nosotros que hablamos en griego, no les están atendiendo como a los demás, no les están dando alimento. Entonces los apóstoles ¿qué hicieron? Le pusieron cuidado al asunto y dijeron, no, hagamos una cosa. Escojamos a unas personas que se dediquen a esto para nosotros poder ¿qué? Enseñar la palabra, orar por ustedes, y empezaron a buscar entre esas personas. Entonces, ¿qué nos deja este pasaje? Que no hay iglesia perfecta, ¿cierto? La enseñanza pasada veíamos cómo esa comunidad tan bonita, generosa, reunían las cosas para que todos tuvieran que comer, se ayudaban los unos a los otros y uno dice, uy, yo quiero llegar a una iglesia así, ¿cierto? Todos queremos llegar a una iglesia así. Pero también esta iglesia da evidencia de que ahí empieza la división. Cuando hay crecimiento hay más responsabilidad y hay más opiniones y hay más cosas que atender, hay división. Entonces, definitivamente no hay iglesia perfecta. Y solo será perfecta cuando Cristo regrese. Y este es un mensaje importante para todos nosotros que en algún momento hemos hecho el tour de iglesias. Y hemos ido por todas las iglesias de Bogotá, parecemos influencers, dando las características más importantes de cada iglesia. Me gusta este pastor, me gusta esta alabanza. Aquí no me gusta cómo se visten, aquí sí me gusta cómo hablan. Y empezamos el tour de las iglesias. Y al final eso es vacío, porque al final todas las iglesias son imperfectas, solo van a ser perfectas cuando llegue Cristo, ¿cierto? Pero que sí hay que entender que tenemos todos una responsabilidad de hacernos cargo, de liderar, de unirnos, ¿sí? De ser unidos y de trabajar por esa iglesia en la que estamos y de empezar a trabajar en esas problemáticas y cumplir la misión, ¿cierto? Pues la conclusión de este primer pasaje que acabamos de ver es que la iglesia debe ser unida, debe ser sensible a las necesidades de todos los miembros sin importar sus diferencias culturales o de origen. El liderazgo de la iglesia no es solo para pocos, es para todos. Todos estamos llamados de verdad a trabajar en pro de la iglesia, ¿cierto? Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué tremendo este primer pasaje donde vemos ¿qué? Crecimiento, unidad y un nuevo liderazgo. Se empieza a levantar un nuevo liderazgo. ¿Sencillo? ¿Claro? Todos estamos en la misma página, perfecto. Entonces vamos al segundo punto, que es el esparcimiento de la iglesia. ¿Y cómo se hace esparcimiento? Está en Hechos del 6 al 8 y del 9 al 31. Recuerden, si quieren profundizar, estudien el libro de Hechos y van a empezar a ver cómo ese Espíritu Santo se hace evidente en la vida de cada uno de estos hombres, cómo son transformados sus corazones y cómo hasta hoy sigue actuando y transformando nuestras vidas. Entonces, en este segundo punto del esparcimiento, ¿qué pasa?
¿Se acuerdan de los 7 hombres que habían escogido antes para estas tareas? Pues dentro de estos 7 hombres estaba un hombre llamado Esteban. Y Esteban tenía algo especial. Fue lleno de la gracia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando él hablaba, la gente se quedaba atónita a lo que él decía. A mí me impacta cuando una persona tiene esa capacidad de hablar y que todo el mundo queda como, uy, qué chévere cómo habla. Qué chévere cómo conecta con la gente y se le da esa facilidad. Y uno anhela eso, porque uno tartamudea, uno le entran los nervios. Uno aquí, mientras está hablando algo en la mente, está pensando en 1000 cosas. Estoy bien vestido, estoy sudando, me estoy viendo bien. ¿Sí? Y estas personas tienen la capacidad, la tranquilidad de hablar y de conectar con la gente. Y Esteban tenía eso. Incluso dice la Biblia que su rostro resplandecía. ¡Wow! Este era un Paw Patrol especial. O sea, tenía un poder especial. Llamaba la atención. Y llamó la atención tan rápido que para mí Esteban, yo lo llamo como el detonante. Él detonó algo. Porque él tenía un poder tan especial que su ministerio fue muy rápido. Empezó a impactar a la gente muy rápido en Jerusalén. Fue tendencia rápido en las redes sociales. #Esteban. Entonces todo el mundo sabía de él. Empezaron a buscarlo, empezaron a escucharlo, empezaron a seguirlo. Todo lo que él hacía lo querían hacer, lo querían repetir. Pero también levantó incomodidad. Porque eso pasa. Cuando uno empieza a crecer, se empieza a generar todo esto. Entonces los líderes religiosos también empezaron, muy chévere, muy bonito, muy querido el muchacho, pero a mí no me gusta lo que está pasando. Nos está empezando aquí a correr la butaca. ¿Y qué pasa? Esteban da un discurso muy importante donde se dedica a hablar del pueblo de Dios durante todo el tiempo y la relación con Dios. Y cómo ese pueblo siempre se revelaba a Dios. Y Dios volvía y lo rescataba y lo atraía. ¿Y el pueblo qué volvía a hacer? Otra vez le daba la espalda. ¿Y Dios qué volvía a hacer? Iba tras el pueblo y lo sacaba. ¿Y qué volvía a hacer el pueblo de Dios? Le daba la espalda. Y de eso se trata todo el discurso. Usted lo puede leer ahí, el libro de Hechos. Hasta el punto que les menciona que el mismo Hijo de Dios vino a la tierra y ellos no fueron capaces de verlo y lo mataron. Uy, eso sí los ofendió. Ya dijeron, no, hasta aquí llega usted, y lo bajaron del papayo y lo mataron. Entonces Esteban se convierte en ese primer mártir, ¿no? Y fue acusado falsamente porque entonces los líderes religiosos empezaron a inventar muchas cosas para poder lograr que lo matara el pueblo. Entonces si vamos a Hechos 7:59 y Hechos 8:1, leemos lo siguiente. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo en el asesinato de Esteban. Cuidado con este nombre, Saulo, un nombre muy importante que también vamos a empezar a ver. Él estaba de acuerdo con que mataran a Esteban. Y ese día comenzó una gran ola de persecución que extendió a toda la iglesia en Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados. ¿Qué fueron? Dispersados. Entonces hubo un detonante que fue la muerte de Esteban para que pasara esto, una dispersión. Todos los apóstoles se quedaron, pero los demás creyentes se fueron dispersados. ¿A dónde? A las regiones de Judea y Samaria. ¿Recuerdan esos nombres? Y recibiréis poder, irán a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Aquí ya empiezan a nombrar a dónde fueron dispersados. Judea y Samaria, ya empiezan a aparecer estos nombres en el mapa. Entonces esta muerte fue el detonante que empezó a dar la dispersión a estos cristianos fuera del territorio de Jerusalén. Y la conclusión de este pasaje es que el verdadero servicio a Dios nos puede conllevar incluso sufrimiento. Pero la vida de Esteban también nos muestra que incluso en el martirio y en las situaciones difíciles, Dios puede ser glorificado, ¿cierto? Su testimonio sirvió para sembrar esa semilla que comenzó
a esparcir el evangelio en otros lugares. Y aún en las situaciones más difíciles uno diría, uy, qué chévere conocer a un Esteban con todo esa habilidad, esos talentos, ese impacto. Qué chévere poder conocer de él, aprender, y lo matan. Dicen, no, ¿y qué pasó aquí? Si íbamos bien, empezamos a ver el poder del Espíritu Santo y muere Esteban. Y a veces nos pasa eso en la vida, ¿no? Empezamos a conocer personas o llegamos a un lugar donde decimos, qué chévere, aquí está el poder del Espíritu Santo, y algo pasa y ¡pum! Se cae, se destruye, se va. Somos trasladados, perdemos un empleo, perdemos a alguien, una mala noticia, y decimos, ¿pero por qué? Si el poder del Espíritu Santo estaba aquí con nosotros y todo iba muy bien y pasan estas cosas. Pero definitivamente la perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra, ¿cierto? Y Él está viendo esto como una oportunidad de usar esa fuerza, esa afición en cadena. Ya empezó, ya se empezaron a dispersar los cristianos. Entonces vemos que esa dispersión de los discípulos lo podemos estudiar en Hechos del 8 al 1 y del 9 al 43. Dice que los cristianos, los discípulos, fueron dispersados por toda Judea y Samaria. Y en lugar de detenerse el movimiento, ¿qué pasó? Se empezó a potenciar. Todos estos creyentes, en vez de quedarse callados porque vieron que mataron a Esteban, ¿qué empezaron a hacer? Hablar de Jesús. Increíble, eso no tiene sentido. Lo correcto es que uno diga, uy, nos están matando por hablar de Jesús. Pero había algo definitivamente diferente en ellos que decía, no, al contrario, hay que hablar. No nos podemos callar, no podemos contener esta explosión, ¿cierto? Y si vamos al capítulo 8 de Hechos, 8:15 al 17, dice, en cuanto ellos llegaron... Les estaba comentando que todos los discípulos se habían dispersados. ¿Y qué pasaba con los apóstoles que se habían quedado? Empezaron a escuchar esas noticias y empezaron a visitarlos. Entonces Pedro, Juan empezaron a ver, no, es que aquí, a recibir el mensaje ahí por las redes sociales, que empezó a hacer tendencia a Samaria. ¿Y qué está pasando en Samaria? ¿Por qué es tendencia ahora? No, que los cristianos están compartiendo allá. Ah, vea pues. No, que ahora son tendencia en otros lugares que no son Jerusalén. Entonces Pedro y Juan, ¿qué hacían? Visitarlos. Empezaron a ir a visitarlos. Salieron de esa base donde comenzó la iglesia, que era Jerusalén, donde se sentían pronto seguros porque estaban ahí todos reunidos. Ahí fue donde comenzaron todos. Pero tomaron la decisión de empezar a salir, ir a mirar qué está pasando en otros lados. Fueron a apoyar, a orar por ellos, a bautizarlos, a ver que todo estuviera bien, y se devolvían, ¿cierto? Entonces empezaron a hacer eso. Hechos del 8 al 15 al 17 dice, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces estas personas, ¿en qué se convierten? Unos Paw Patrol poderosos, diferentes, que llaman la atención, que se vuelven irresistibles a las personas que están pasando al lado. Oiga, ese vecino está hablando diferente. Ese vecino tiene algo diferente. A mí me llama la atención. Se vuelve irresistible escucharlo. Se vuelve irresistible estar con él, hablar con él. ¿Qué pasa ahí, cierto? Hay algo que hay diferente. Entonces el Espíritu Santo empieza a venir a estas personas. Dice que luego Felipe es llevado por el Espíritu Santo. Felipe es otro de los 7 que fueron escogidos entre los diáconos para estas tareas. Y él es llevado a un camino de Gaza y se encuentra con un etíope eunuco. O sea que le cortaron. ¿Y qué pasa con este personaje? Y me da curiosidad, ¿por qué nombran eso? Porque es eunuco. Porque tienen que mencionar esas intimidades, pobre señor, porque no dejaron que ese etíope. Qué pena con él. Pero hay una razón. Las personas que les practicaban ese corte era para separarlos, porque eran personas que servían a la realeza. O sea, no era cualquier persona, era una persona escogida para servir a reyes. Y Felipe llega a hablar con él. Llega a hablar con una persona de mucha influencia. Qué interesante. Ese primer mensaje que da Felipe es una persona que no tiene nada que ver con las personas que él conocía en Jerusalén, con los que hablaban en hebreo, nada. Era otra persona totalmente diferente, con otro contexto. Muy seguramente conocía
del pueblo judío, de pronto sí era afín porque pasaba por ahí. Pero qué interesante que Felipe empieza a hablar con una persona que está fuera del contexto. Y a veces a nosotros nos da miedo hablar con personas que están fuera de nuestro contexto. Yo puedo hablar aquí con ustedes porque todos hablamos un mismo idioma, pero ir afuera, a otro lenguaje, a otros hábitos, a otra cultura, a uno a veces le da miedo, ¿cierto? No es fácil. No es fácil decir, sentirse cómodo y hablar de Jesús. Y Felipe tenía ese poder. Y ese poder lo da el Espíritu Santo definitivamente. El poder de hablar y de llegar a otros. Entonces Dios utiliza a veces la adversidad para llevar su palabra a lugares donde nosotros no nos imaginamos, ¿cierto? Y esto hace parte de esa expansión que Dios empieza a hacer en la vida de los cristianos de esta época. Y vamos a ver otro personaje que ya lo habíamos tocado un poquito, que es Saulo. Y Saulo es un personaje muy importante que seguramente no vamos a poder profundizar mucho hoy. Va a aparecer así en el tráiler con esta escena muy importante para que ustedes más adelante quieran verse la película. Y es que Saulo era esa persona que estaba cuando estaban matando a Esteban, y él estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque Saulo era una persona que tenía un corazón radical en cuanto a las escrituras del pueblo judío. Era una persona, dice la palabra, que ansiaba buscar a los cristianos para matarlo. O sea, él estaba en una posición totalmente de villano en esta historia. No sé si han visto en las películas que uno sabe, entra el villano y no sabe, uy, este es el malo, definitivamente. Nomás con verlo ya la presencia, es un tipo difícil, de un carácter difícil. Yo nunca creería que él pudiera cambiar porque es radical. O sea, dice la Biblia que él ansiaba buscar a los cristianos. Más adelante dice que él busca los permisos para poder ir detrás de los cristianos. Él estaba moviendo cielo y tierra para ir detrás de todos los cristianos. Y después de lo de Esteban, él que iba a ir por más, ¿cierto? Y entonces encontramos en Hechos el capítulo 9, la historia de Saulo. Dice que Saulo aprobó la muerte de Esteban y estaba persiguiendo a los cristianos, pero que de camino a Damasco, él iba en esa misión de ir a matar cristianos. Y en ese tiempo es tumbado del caballo y queda ciego. Y tiene un encuentro con el mismo Jesús resucitado, que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y él queda totalmente ciego. Una persona con un corazón súper orgulloso es derribado del caballo. Y le tocaba a un pobre Ananías ir a sanarlo. Y Ananías sí sabía quién era Saulo, que también lo veía en tendencia. Le iba a mirar que ya estaba de tendencia en Jerusalén y decía que Saulo estaba en tendencia por matar cristianos. Y entonces Dios le dice a Ananías, ve a donde Saulo y ora por él. Oh, ¡qué miedo! Yo no me meto con ese señor, acaba de matar a Esteban, dice que viene a matar a los cristianos. Dios, ¿por qué me pones esto? Y le toca a Ananías. Bueno, sí, señor, va ahora por Saulo. Saulo recupera su vista y él pasa como unos 3 días sin comer ni beber nada, pero apenas recupera la vista. Es impresionante que la Biblia dice, de una comienza a predicar, de una empieza a predicar de Jesús. Y esto es aún mucho más impactante para todos los que sabían quién era Saulo, ¿cierto? Era el que venía a matar a los cristianos, ahorita está hablando de Jesús. ¡Wow! O sea, eso sí es una afición con poder que impacta y genera mucho mayor alcance. Era el enemigo principal que se había declarado para los cristianos, ahorita estaba hablando de Jesús. ¡Qué tremendo! Amén. ¿Cierto? Solo el poder de Dios puede hacer algo así de tremendo. Y es algo que sigue haciendo. Es algo que sigue haciendo. Yo no sé cuántas hemos tenido la oportunidad de conocer personas en nuestra vida con un corazón radical, duro, orgulloso, cerrado, que no se mueve. Y uno ora por ellos. Uno dice, uy, Señor, ¿será que sí? Este corazón sí. No lo ve tan lejos, tan imposible. Pero si uno va a la vida de Saulo, él se había declarado enemigo número 1 de los cristianos. Iba por todo. Y Jesús se la atravesó, lo tumbó el caballo y cambió la historia. Jesús sí lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo y lo va a seguir haciendo. Amén. Entonces, recapitulemos. El primer
punto que vimos fue ese crecimiento de la iglesia, una unidad, ¿cierto? Y un nuevo liderazgo, ¿cierto? El segundo es el esparcimiento de esa iglesia, ¿cierto? Empiezan a salir los creyentes a predicar. Y vamos a un tercer punto, que es el evangelio a los no judíos. Y este punto es clave para todos nosotros que estamos aquí reunidos. Y se da a través de la historia de Pedro y Cornelio. Pedro empezó a salir también a visitar muchas iglesias. Empezó a viajar por toda Palestina, a visitar qué era lo que estaba pasando, visitar esta iglesia, cómo van con el sonido de esta iglesia, con las pantallas de esta iglesia, la iluminación. ¿Cómo van ustedes acá? Y empezaba a visitar iglesia por iglesia. Y de pronto en una de esas iglesias él tiene una visión. Estaba esperando como que el almuerzo, alguna cosa, se quedó dormido y dice la Biblia que tuvo una visión. Esta historia también es apasionante y lo invito a que la lea profundamente. Se las voy a resumir. En la visión él ve que desciende una sábana del cielo. Y en esa sábana ve muchos animales, de todo tipo de animales. Y hay una voz que le dice, mata y come. Y Pedro no entendía. Y esto es muy importante porque para los judíos no era permitido comer de cualquier animal. Ellos tenían unos animales que eran impuros para ellos y que sería gravísimo donde ellos comieran de ese tipo de animal. Y en esta sábana había de todo, había una picada de todo. Entonces le dice la voz del cielo, mata y come. Y él empieza a luchar en su interior. ¿Cómo así? Esto está mal. Esto no es con lo que yo he crecido. Esto no es lo que yo conozco. Esto está raro. Estaba muy perturbado con este mensaje. Yo no puedo comer cosas impuras. Y entonces la voz le dice, no llames impuro a lo que yo he llamado puro, ¿cierto? Qué tremendo. No llames impuro a lo que yo he llamado puro. Y aquí se derriba un muro gigante en cuanto a lo que era el corazón de Pedro, a empezar a conectar con otras personas, y que gracias a eso, hoy en día nosotros también podemos recibir de esa gracia y ese amor, ¿cierto? Pedro todavía tenía esa duda, ese conflicto interno, no sabía qué estaba pasando, y de repente llegan a la puerta de la casa donde estaban, lo estaban buscando, y resulta que lo estaba buscando digámoslo así, un capitán romano, un soldado romano de una posición muy alta, ¿cierto? Que tenía poder, tenía prestigio, y lo estaba buscando. ¿Y qué pasa? Para resumirle la historia, el capitán también tuvo un sueño donde le dice, ve, busca a Pedro y tráelo. Y todo se fue conectando. Entonces va Pedro a buscar a ese soldado. Entonces, ¿quién es Cornelio? Así para resumirlo en pocas palabras, es un hombre que lo tenía todo. Tenía poder, prestigio, buena posición, dinero. Dice la Biblia que era generoso, que era muy amable, que oraba a Dios. Pero también deja ver que a pesar de que lo tenía todo, le faltaba todo. Era un hombre que también tenía un vacío grande de Dios. ¿Cuántos conocemos a personas así? Todos, ¿cierto? Tremendo, tremendo para tener presente que no importa que también estemos de pronto a nivel social, económico, sabemos que hay un vacío que hay que llenar y es el vacío de Dios. ¿Y quién es Pedro? Pedro es aquel hombre que acaba de recibir una visión, pero que tenía una visión limitada en ese momento. No podía ver lo que Dios quería hacer, ¿cierto? Acaba de tener una visión, pero tenía una visión limitada de lo que Dios quería hacer. Y se cuestionaba, ¿qué es esto de que impuro? Porque tengo que ir a hablar con alguien que no es de mi pueblo, me siento incómodo. Un soldado, un capitán romano. La última vez que me vi con un romano le corté la oreja. Y ahorita voy a ir a cenar con él, ¿cierto? Increíble, increíble eso. Entonces en Hechos 10, del 17 al 20 dice, Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio entraron a la casa de Simón. De pie frente a la puerta preguntaban si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo, ¿quién? Otra vez entró el Espíritu Santo a actuar. Le dijo, 3 hombres han venido a buscarte, levántate y baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado.
El Espíritu Santo le dice a Pedro, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Y aquí viene la primera gran enseñanza. Dios no está limitado por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras ideas preconcebidas. Cuando Él quiere hacer algo nuevo, ¿qué? Él lo hace. Él lo hace. Nosotros somos los que nos le damos 1000 vueltas. Yo no lo he hecho así, así no lo hacíamos antes, no me siento cómodo, no me gusta. Nosotros le damos 1000 vueltas, pero si Dios lo quiere hacer, Él lo hace. Qué bueno que Pedro fue obediente y sensible, porque gracias a eso el evangelio llegó a los que estaban fuera del pueblo judío, ¿cierto? A nosotros. Hechos 10, 34, 35 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Ya Pedro tiene una visión diferente, entiende de qué se trata esto. Tremendo, porque él tiene que pensar no solo en eso que está pasando, sino que ahora cómo le va a decir a la iglesia que este va a ser lo nuevo. Vamos a empezar a hablarle a todos. Y eso no es una decisión fácil para él. O sea, una cosa es hacerlo, yo veo que Dios me dio una orden, yo lo hago, pero ahora me toca explicarles a todos que va a ser así. Y eso seguramente no iba a ser muy fácil, era un reto tremendo. Qué bonito ver a ese Pedro que le cortó la oreja a un soldado romano, ahora extendiendo gracia a otro soldado romano. Eso es obra del Espíritu Santo, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿cierto? Yo me identifico mucho con Pedro, yo he cortado muchas orejas. Recién convertido, yo creo que uno tiene esa espada filosa. Y el que se meta con Jesús, oreja para abajo. El que se meta con lo que estoy haciendo ahora, con mi relación con Dios, oreja para abajo. ¿Cierto? Uno se vuelve así. Así no se habla, así no se viste, así no se dice, eso no se hace. No se metan. Me siento que soy el protector de Jesús y de su evangelio, ¿cierto? Así se sentía Pedro. Él pensó que su responsabilidad era defender a Jesús ahí contra los romanos y empezar a cortar orejas. Y Jesús le dijo, no, por ahí no es. Y aquí se lo está mostrando. Lo que de verdad tenemos que hacer es extender la gracia de Dios. Amén. Un aplauso fuerte si de verdad entiendes eso esta mañana. Debemos de pasar a cortar orejas a extender la gracia de Dios, y eso de verdad es algo que debemos pedir. Quiero dejar de cortar orejas y empezar a extender tu gracia, Jesús. Tremendo. Entonces Pedro empieza a ver todo esto y se da cuenta de que la iglesia va a tomar un nuevo camino y esto va a abrir fronteras. Y la historia de Pedro y Cornelio es súper importante para nosotros porque extendió el evangelio a todos los que no somos judíos. Y debemos recordar de lo increíble de esta historia y prepararnos para seguir siendo parte de esa revolución de la gracia, de la revolución del amor, no de la división, ni de la pelea, ni de la posición, ni de la queja. La revolución de la gracia. Y eso era lo que impactaba a la gente. Yo no sé cuántos veían a Pedro y decían, este fue el mismo que le cortó la oreja al soldado. Mire lo que está haciendo ahora, mire cómo está hablando ahora, cómo se comporta ahora. Y dice Hechos 11 del 23 al 24. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Entonces aquí pasamos, después de la historia de Pedro a Cornelio, que fue muy importante, al cuarto punto, que son los nuevos horizontes. ¿Hasta dónde había alcanzado la iglesia a llegar en este momento? Dice que la iglesia llegó hasta Antioquía de Siria, que eso es al norte de Jerusalén, lo que hoy más o menos es como Turquía. Empezaron por el sur, como Judea, se fueron al norte por Samaria y ya estaban llegando a Antioquía de Siria. Y aquí nombran a otra persona, a Bernabé, que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí en Antioquía de Siria?
que todos empiezan como a reunir y a generar como una nueva base. La base principal antes era Jerusalén, donde estaban todos, empezaban a salir a visitar las iglesias, iban a Samaria, iban a ver cómo estaban, bendecían, bautizaban a los que recibían de nuevo, se devolvían y esperaban noticias de que se abría otra iglesia, iban y los visitaban, y ese era como se estaba manejando. Y empezaron a ir a Antioquía de Siria, que ya era más lejos, y aquí se empieza a crear otra base muy importante, donde empiezan a llamar a estos locos por Jesús, les empiezan a decir cristianos. Aquí es donde empiezan a llamarlos cristianos, de una forma de pronto despectiva, no sé, pero que empezó a tener mucho poder y mucha relevancia. Ellos son cristianos, ya tenían un sello, una identidad. ¿Se acuerdan que antes les tocaba por la calle pasar y pintar un pececito y salir corriendo? Porque no podían hablar tan abiertamente de Jesús, no tenían esa identidad todavía. Aquí ya les estaban empezando a decir, esos son cristianos, esos son los del pececito en el carro. Sí, ya los empiezan a identificar, esos son los que se visten así, los que cantan así, los que hablan así. Empezaron a identificarlos. Y entonces se empieza a ver este cuarto punto, que son nuevos horizontes, que está en Hechos del 11 al 19. Dice que la iglesia de Antioquía se convierte en ese nuevo centro, ese faro de luz para todos los que empiezan a recibir a Cristo, judíos, no judíos, todos empiezan a llegar ahí, ¿cierto? Y a predicar. Y Bernabé y Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? Fueron enviados a enseñar y a fortalecer esta iglesia ahí en Antioquía de Siria. Y es lo que estábamos leyendo ahorita en Hechos 11, 23 al 24. Y cuando llegaron, la bendición se llenó de alegría y alentó a los creyentes a permanecer fieles al Señor. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Mucha gente llegó al Señor. Y eso es impresionante porque son muy intencionales en nombrar que estaban llenos de ¿qué? El Espíritu Santo, de ese poder que los hacía diferentes, que los hacía especiales, que los hacía irresistibles. A donde llegaban tenían algo diferente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Las cosas siempre van a tener esas dificultades y esos obstáculos. La iglesia sigue creciendo. También vienen más dificultades, más persecución, más pruebas. Y dice que Herodes Agripa comenzó a seguirlos. Ahí viene la muerte de Santiago, mata al apóstol Santiago y mete a Pedro a la cárcel. Pobre Pedro, otra vez en problemas. Lo mete a la cárcel. Dice la Biblia que tiene un esquema de seguridad grande, 16 portachones al lado para que no se fuera a escapar. Y dice Hechos 12 del 5 al 8 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Interesante. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. O sea, no estaba solo, estaba ahí con 2 tipos al lado pendientes de que no se fuera a volar. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Una historia de película, tremenda. Pedro estaba en la situación más complicada, difícil que uno se puede encontrar para un creyente que la estaba rompiendo, que estaba, mejor dicho, haciendo de todo. Y encontrarse en la cárcel, pues eso, me imagino que derrumba el ánimo, desanima y no da como esperanza. Pero dice que la iglesia, toda esa iglesia que iba detrás construyendo, que se iba fortaleciendo, estaba haciendo algo y era orando. Y eso es muy importante. Aquí no habla solamente del poder del Espíritu, sino que cómo esa oración activa al Espíritu Santo. Y este es un ejemplo perfecto de ver cómo esa oración empieza a activar el poder del Espíritu Santo, aun cuando nosotros no estemos ahí. La iglesia no estaba ahí con Pedro, pero oraron por él y el Espíritu Santo fue a donde Pedro, haciendo cosas increíbles, sacándolo de un lugar imposible. Entonces Pedro es liberado de un lugar aún con el esquema de seguridad más fuerte posible
Y es otro testimonio del poder irresistible del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos estado en situaciones que creemos que es imposible salir? Que no vemos salida, que definitivamente volteamos para acá, un grandote ahí, volteamos para acá, otro grandote acá, no me puedo mover, no tengo con quién comunicarme, estoy solo. En mi corazón, de verdad estoy solo, me siento mal. Y hay esa luz de esperanza que es la oración. Natalia lo mencionaba esta mañana en la reunión de voluntarios, qué importante es estar pendientes de los demás, orar por los demás, abrir nuestro corazón. Y Pedro había conseguido un ejército que estaba orando por él. Eso no existía antes. Gente orando por otros. Yo no recuerdo verlo así de esa manera en la iglesia antes, ¿no? Se empieza a generar una comunidad que empieza a orar por otros, a preocuparse por otros. Y ese es un buen ejemplo para que nosotros también lo abracemos y lo empecemos a practicar, ¿cierto? Si no es que ya lo hacemos. Entonces, resumiendo, vimos en el primer punto que hubo un crecimiento de esta iglesia, una unidad, trabajo en equipo, ¿cierto? Y un nuevo liderazgo, que es lo que tenemos que ser llamados a nosotros, a crecer, trabajar en unidad y ser líderes, ir a la delantera, arrastrar a otros, levantarlos. Vamos todos juntos, ¿cierto? Después viene el detonante cuando muere Esteban y se dispersa esa iglesia. Y empieza esa gran explosión que vimos al comienzo. Incontenible. Nadie la podía parar. Nadie podía parar eso. Nadie, ni siquiera una persona que se puso en su mente y en su meta a acabar con todos, no pudo. Fue el primero que fue derribado y se unió al equipo. Tremendo. Después vamos a la historia de Pedro y Cornelio, donde el evangelio rompe un gran muro que no es solamente para los judíos, el pueblo de Dios, y ahora nos incluye a todos nosotros, ¿cierto? Qué importante eso. Y no solo nosotros, también nos enseña que debemos tener un corazón abierto a los demás, un corazón abierto a compartir y a no verlo desde nuestro lente de prejuicio y todo aquello que nos impide ver de verdad lo que Dios está viendo en otras personas. Ir a los otros, dejar de cortar orejas y extender su gracia, ¿cierto? Y terminamos con este último punto, que es el de Nuevos Horizontes, donde la iglesia llega a Antioquía de Siria, se establece, recuperan fuerzas y empiezan a reunirse todos ahí y ser un faro de luz para todos los judíos y los que no son judíos ya en esta extensión de la tierra. Como conclusión tenemos esa misión de aprender, de ser sensibles, de que tal vez este es un libro que nos revela hechos que pasaron hace mucho tiempo, pero si somos conscientes del impacto que todavía sigue generando en nosotros, en nuestras familias, en las iglesias, es algo que tenemos que tener presente. Y esto nos anima, esto debería alegrarnos, animarnos a que ese poder no se ha apagado, sigue expandiéndose y nosotros somos parte de eso. Somos parte de esa fisión en cadena que tiene que golpear a otro para que se divida, genera más energía y eso golpea a otro y a otro y a otro y a otro. Y es un trabajo desgastante, pero que rinde unos frutos tremendos, que es la salvación de miles. Y imagino que ese proceso de explosión pues es agotador, lastima, es fuerte, es intenso, pero hace parte de lo que tenemos que ser nosotros. Impacto para los demás. ¿Cuántos quieren ser impacto en esta mañana?